Gusto, saludamos al doctor Meyer. Lorenzo, bueno, pues me pareció importante incorporarte, si no te importa, a esta conversación, porque precisamente si de análisis se trata, si de revisión de los temas importantes se trata, bueno, pues aquí Raúl Olmos está poniendo un asunto de enorme importancia en estos momentos de la mañana, con lo que se publica en el diario Reforma y en Mexicanos contra la Corrupción, nos está dando más elementos documentales y este elemento declarativo de un funcionario de este conglomerado brasileño, que bueno, pues la frase es bastante sugerente, Lorenzo: acompañar de tiempo completo la campaña de Enrique Peña Nieto. ¿Qué dices, Lorenzo, de todo esto? Caramba, Carmen, se pueden decir muchas cosas, pero vamos a tomar el hilo por esa declaración que hizo Peña Nieto en creo que es un programa de televisión, pero en fin, la hizo Adela Micha, en donde se mostró bastante molesto porque dijo, la sociedad mexicana en todos lados ve la corrupción, que si un semáforo se descompone es corrupción, que si hay un socavón es corrupción, y el argumento implícito es que si hay problemas en la conducción política del país, en la administración del país, se deben a muchas cosas, no solo a la corrupción. Probablemente se puede estar de acuerdo, matizando, que los grandes problemas de México no se deben todos a la corrupción, ni todos son corrupción, pero por otro lado, cualquiera de los problemas que hoy afectan a México, de los grandes problemas nacionales, todos encierran un grado de corrupción más o menos alto. Y en el caso de las elecciones, sobre todo a partir del 2006, pero las de este año, que son la entrada al gran encuentro con las urnas del 2018, vaya que si el tema de corrupción envuelve toda la atmósfera del proceso electoral. En el Estado de México, lo mismo que en Coahuila. Entonces llega este elemento sobre el cual el gobierno de México no tuvo control. Lavallato se empieza a investigar en otra parte, en el otro lado del hemisferio, en Brasil, pero también en Estados Unidos. Y de ahí sale una información que desde luego no debió de haber agradado nada al gobierno mexicano. Perdón, pero una información sobre la que él no tiene, y yo supongo que no tendrá control, no puede cerrar la llave de esa información. Y la información nos dice que no solamente en México, sino como ya se dijo en América Latina, en África, está esta política de corrupción sistemática de Odebrecht eh, como una forma de lograr que los gobiernos pues vean bien el contrato de obras con este gigante brasileño. En otras partes de América Latina ya tiene resultados, ya hay alguien imputado, ya en Perú, sobre todo, se ven los resultados. En México no se ve ninguno. Y cuando el encargado de la FEPADE, que dicho sea de paso, ha servido de muy poco, hasta ahora por lo menos, cuando este encargado, que es relativamente reciente, votado por el Senado y con una aceptación casi general, saca el caso de Odebrecht y dicen que en este país muy puntual en la observación de las leyes, él violó una norma porque hizo público lo que ya todo el mundo sabía, hizo público que Emilio Lozoya debe de ser investigado. Él dijo, bueno, pues lo estamos investigando. Fulminante el cese. Aparentemente no lo dejaron ni entrar a sus oficinas de nuevo.
para confiscar todo lo que hay ahí, según informaciones de hoy en los periódicos, supongo yo, sus computadoras, sus discos, su memoria, etcétera. Una velocidad fantástica que no se nota en la otra parte del tema, en la investigación. Insisto, si ya en otros países se tiene avanzada y en algunos casos muy avanzada la investigación de este proceso de corrupción, que no nos asombra porque nadie puede llamarse a asombro en esto, pero sí llama la atención lo bien organizado que está o estaba o seguirá estando Odebrecht, que tiene hasta su oficina especial para corromper, sus especialistas en corrupción. Como tú has dicho de diferentes formas, sería imposible que si actúa en México, que tiene uno de los índices de corrupción más altos según las encuestas de opinión internacionales, pues no actuara así. Entonces, aquí tenemos un problema que no sabemos cómo se va a resolver. Idealmente se debería de reponer al fiscal Nieto. En el Congreso debería de actuarse de una manera que asegure, bueno, sería muy difícil asegurar, pero en fin, que disminuya la sospecha sobre las elecciones que se nos vienen encima. También las encuestas nos han dicho de diferentes encuestas en diferentes formas que la mayoría de los mexicanos no creen en la imparcialidad de las autoridades electorales. En primer lugar, el Instituto Nacional Electoral, ese tiene muy poca credibilidad, pero todas las otras instituciones, incluyendo la FEPADE. Aquí tenemos entonces un caso ya bastante bien argumentado desde el exterior para que, bueno, la FEPADE se gane un poco o mucho, depende de cómo se resuelva esto, la confianza de los ciudadanos mexicanos. Si no se hace esto, si se empeña el gobierno de Peña Nieto en que el otro nieto salga de la jugada y que este sustituto de procurador, que es el que está firmando los documentos, se imponga, entonces ya podemos decir que se ha añadido un elemento más a la falta de credibilidad de lo que está por venir. Así que es bien importante cómo se juegue este elemento de Odebrecht, que, y con eso concluyo, no lo sacó la autoridad mexicana. Si por ellos fuera, estaría más escondido en que en un sótano. Pero lo sacaron otros, no lo puede tapar. Y creo que no sabe cómo taparlo. Y comete a mi juicio, este error, porque de manera implícita se ve que tiene miedo de las conclusiones a las que pudiera haber llegado el fiscal Nieto, que son las mismas a las que casi todos nosotros ya llegamos. Pues es el gran tema, Lorenzo, sin la menor duda. Raúl, pues agradecidos que estés aquí para comentarnos lo que estás presentando esta mañana. Sé que vas a dar otras entrevistas, pero déjame cerrar esta participación tuya y esta exposición que has hecho sobre la investigación donde muestras estos documentos y esta declaración particularmente destacada de Carlos Fadigas, que como has dicho, no forma parte de la investigación judicial en Brasil, pero es una investigación que lograste obtener precisamente de lo que dijo en un encuentro con inversionistas, y ahí, bueno, pues este hombre que está trabajando en calidad de delator, digámoslo así, ante la justicia brasileña, bueno, pues es de enorme importancia. Solo para cerrar, Raúl, a reserva de lo que quisieras agregar o comentar esta mañana sobre el tema, no es que le quite importancia ni de broma, pero me llama la atención el monto del que estamos hablando, en este caso, el universo de los $10 millones,
por la comparación obligada de otros casos en otros países y del impacto y del alcance de recursos que se transfirieron por parte de estas empresas constructoras brasileñas a los circuitos político-electorales de más de una decena de países. Esos 10 millones de dólares de los que hablan los ejecutivos de Odebrecht, pues no te llaman la atención, tú que te has metido directamente a la investigación de Lava Jato en Brasil, ¿no te llama la atención el monto en cuestión? Sí, bueno, y lo que nosotros hemos tratado de documentar y lo hemos empezado a documentar es que el monto confesado es solo una porción de los sobornos que realmente se pagaron. Nosotros hemos podido documentar que al menos hay 6.5 millones de dólares más que no están en las confesiones de los delatores. Entonces, el monto, por lo menos hasta ahora, en las cuentas que llevamos y documentadas, todo con pruebas, es de 16.5 millones de dólares, que sigue siendo una cantidad baja en comparación con los 4,000 millones de dólares que recibieron o recibió la empresa en beneficios en contratos en México. Entonces, digamos que es una de las áreas o de los rubros que se tienen que investigar a profundidad, porque resulta ridícula la cantidad que han confesado los delatores. Sin duda, el monto podría ser mucho mayor, como ya ha ocurrido en otros países, donde la confesión del monto queda muy, muy baja en comparación con lo que finalmente se logra comprobar. Hay un tema aquí. Un dato que te quisiera añadir, sí. Carmen, si me lo permites, claro. Es en la investigación que hoy publicamos, hay otros documentos que sí están integrados al expediente de Lava Jato, que son las transferencias de los recursos de Braskem, pero además una cadena de correos electrónicos que por primera vez se muestran, donde queda documentado que antes de que Enrique Peña Nieto asumiera la presidencia de la República, se había reunido al menos en tres ocasiones con Marcelo Odebrecht, quien era el presidente de este consorcio constructor brasileño, el llamado gran corruptor de este caso Lava Jato. Se reunió primero en 2010, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México. Enrique Peña Nieto viajó a Brasil para reunirse con Marcelo Odebrecht. Luego, una cadena de correos electrónicos que obtuvimos del expediente Lava Jato muestra que se reunió en octubre de 2011 en Toluca, ¿sí? Esto ya estando perfilado como posible candidato a la presidencia de la República, y hubo una tercera reunión en noviembre de 2012, ya cuando era presidente electo, esto en la ciudad de Querétaro. Esto también según una cadena de correos electrónicos integrados al expediente de Lava Jato. Hubo una cuarta reunión, que esta sí ha sido pública, que fue en octubre de 2013, ya siendo él presidente de la República, cuando recibió a Marcelo Odebrecht en Los Pinos. Entonces, digamos que son elementos nuevos que tendrá que precisar la autoridad sobre qué se trató en esas reuniones y si no está vinculado con esta cadena o red de corrupción de la que estamos hablando. Deberían ser investigadas efectivamente esas reuniones, esas tres, por lo pronto reuniones de Enrique Peña Nieto con la cabeza del grupo Odebrecht. Por cierto, Marcelo Odebrecht se encuentra en qué condiciones judiciales en este momento, Raúl Olmos. Bueno, él está sentenciado, es digamos el principal delator del caso. Entonces es digamos un hombre procesado ya por la justicia brasileña. Hay un tema aquí, y con eso nos despedimos, Raúl, si te parece. Hay un tema aquí que es muy importante, Lorenzo Meyer, Raúl Olmos, que tiene que ver con la colaboración entre procuradurías. Hubo en México incluso una reunión de fiscales y procuradores en torno al caso Lava Jato, como sabemos. Y hay ahí una serie de circunstancias desde las cuales México pues no parece embonar con un circuito de colaboración internacional. Es decir, hay condicionantes para los países
en relación a los declarantes como Marcelo Odebrecht de no abrir procesos contra Odebrecht desde México, por ejemplo, o desde las otras naciones como parte del convenio judicial o de este tipo de acuerdos entre un imputado o un sentenciado, en este caso un imputado y una autoridad judicial? ¿Hay esa condicionante de que los demás países no pueden procesar a los relacionados directamente con las empresas constructoras porque esos procesos quedan solamente en Brasil? Así es, existe esa condicionante. La propia Fiscalía de Brasil reconoce que esto puede sonar o puede interpretarse como una injusticia, pero lo que ellos alegan es que los ejecutivos de Odebrecht ya están siendo procesados en Brasil y no pueden ser juzgados por doble vez en otra nación. Es el argumento que ellos dan. Pero además es un acuerdo que ellos establecieron con los delatores, de decir, te doy protección, te doy cierta inmunidad, pero a cambio dime todo lo que sabes del caso, ¿no? Si alguno de los delatores miente o se prueba que la información que aportó es falsa o insuficiente, los acuerdos de delación pueden caerse, digamos, pueden no tener ya validez, y es por eso que toman tanta credibilidad los dichos de los delatores, porque está de por medio los beneficios que podrían obtener en el caso de la justicia brasileña. Ahora, lo que la autoridad mexicana tendrá que precisar es si ellos aceptaron estos acuerdos con las autoridades de Brasil para obtener los expedientes, que es algo que no nos han informado. Saber si ellos aceptaron el acuerdo para Odebrecht. Si es así, quiere decir que ya obtuvieron los documentos de Brasil. Si no es así, entonces quiere decir que ellos hicieron la investigación por su cuenta y que no tuvieron acceso al expediente completo que se seguía en Brasil, lo cual sería preocupante porque tendríamos una investigación parcial e incompleta. Uh-huh. ¿Por qué creerle a los delatores, Raúl? Te preguntaría en esta lógica de cosas, porque uno diría, bueno, los delatores pueden decir lo que sea con tal de recibir beneficios judiciales, pero ¿qué dice el marco judicial brasileño que sancione a aquel que mienta o a aquel que no diga realmente la verdad de lo que está delatando? Claro, se trata finalmente de delincuentes que sin duda tendrán que aportar, pero bueno, es lo que existe. Lo interesante es que no solamente están las declaraciones de ellos, sino que están obligados, en el caso de los ejecutivos, a aportar la información que sustente sus dichos, que es lo que hemos visto en el caso Lavallato. No solamente están las delaciones, las declaraciones, sino el soporte documental que prueba sus dichos. Ellos, lo que le hemos dado seguimiento es que han aportado una gran cantidad de documentos que dan sustento a las afirmaciones, y eso es, digamos, que sería lo deseable para México, tener de primera mano los documentos, no solo las declaraciones y los dichos de los delatores, de los finalmente delincuentes, sino también los documentos que sustentan toda esta trama de corrupción que ha envuelto a Latinoamérica e incluso que ha llegado a África. Pues Raúl Olmos, estemos en contacto y en comunicación, si te parece. Muchísimas gracias por estar aquí junto con Lorenzo Meyer presentando esta investigación, presentando esto que se puede consultar más ampliamente con los documentos, con la información ya directa en la página de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Gracias, Raúl. Un abrazo. Igualmente, Carmen, muchas gracias. Muchas gracias, Lorenzo Meyer. Vaya asunto, Lorenzo, que nos deja Raúl Olmos, estos documentos revelados por esta Organización de Mexicanos contra la Corrupción, que están incluyendo, como ha dicho Raúl, los estados de cuenta de estas transferencias que fueron integrados ya pues a la carpeta de investigación de la FEPADE, ni más ni menos, que tiene abierta la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Y bueno, pues tal como se ha comentado aquí, Lorenzo, esta no es la primera vez que esta empresa, en este caso la filial de Odebrecht, que es Braskem, es investigada por aportar recursos a campañas electorales, que me parece que sería bueno detenernos en este foco fundamental de la información. Estamos viendo cómo, Lorenzo, las investigaciones de Lavallato, bueno, pues han demostrado cómo consistentemente estas empresas constructoras financiaron campañas políticas en Brasil
y en otras partes de América Latina, y que hay procesos judiciales que han sacudido a los países, a 12, 13 países de la región, y que en este caso, bueno, pues México está a una velocidad totalmente distinta. Esto que nos dice Raúl Lorenzo, por ejemplo, de los encuentros que no se sabían y que ahora se conocen del propio Enrique Peña Nieto con Marcelo Odebrecht, son muy importantes porque si nos detenemos en lo que están publicando, en la primera semana de abril del 2010, cuando era gobernador del Estado de México, viajó a Brasil a reunirse con Marcelo Odebrecht. Pues sí sería bueno saber a qué fue, ¿no? Sería bueno que la investigación, el hilo de la investigación, llegue al punto de saber por qué viajó Peña Nieto a Brasil para reunirse con el hoy sentenciado Marcelo Odebrecht. Y luego, ya cuando estaba enfilado para la candidatura más claramente, se reunieron en Toluca, Odebrecht y Peña Nieto, y este segundo encuentro no se sabía. Este segundo encuentro tampoco se sabía como parte precisamente de esta información que ahora se conoce con la cadena de correos electrónicos que comentó Raúl Olmos y que fue interceptada por la propia policía brasileña como parte del Lavallato. Vaya bomba, Lorenzo Meyer. Vaya bomba, Carmen. Nos da esto un panorama, un universo en donde Brasil pareciera ser en muchos aspectos un sistema muy similar al mexicano en materia de corrupción. Su propio presidente actual está bajo esa sospecha. Colaboradores de él han tenido ya que enfrentar las acusaciones por algunas sospechas de corrupción, pero cuando uno habla con brasileños dicen, bien, estamos más o menos como ustedes, pero un poco mejor porque nosotros ya iniciamos esta etapa de ver la enfermedad, abrir el cuerpo enfermo, enfrentarse a lo que eso significa y entonces poder decir, estamos empezando a intentar sanar al cuerpo político brasileño que viene de una corrupción muy vieja, igual que la mexicana. Pero ustedes, los mexicanos, todavía no están ni siquiera en esa etapa inicial. Así que, digamos, como Churchill en la Segunda Guerra Mundial, este no es el fin del problema, no es ni siquiera el principio de la solución, pero sí estamos ya, dirían los brasileños, en el meollo del principio. Vamos a resolverlo, o podemos resolverlo en el largo plazo, mediano plazo, pero la desesperación para nosotros en México es que el aparato gubernamental está tan concentrado en las manos presidenciales que no tenemos esos órganos independientes que sí tiene Brasil y que empiezan a hurgar y van a hacer la disección del problema. Aquí apenas estamos sospechando cómo está de profundo el mal y con todo el poder de la presidencia y del gobierno mexicanos para detener el examen. Estamos muy retrasados. Claro que dentro de todo, bueno, hay ya estas investigaciones que no vienen dentro del gobierno, sino vienen de fuera del gobierno. Vienen de la sociedad, pero la sociedad no tiene, Mexicanos contra la Corrupción o lo que sea, no tiene los instrumentos ni la legalidad para llegar hasta el fondo en este tema. Está apelando a la sociedad ante una cerrazón del gobierno. ¿Quién ganará, Carmen? ¿Cómo realmente como sociedad podemos por nosotros mismos llegar tan lejos como encontrar la razón
el modus operandi y desmontar estos aparatos, es un reto que yo creo que es demasiado grande para que desde la sociedad se pueda resolver el problema. Tiene que entrar el gobierno, pero no porque ya dio todas las muestras de que va a ser el principal obstáculo para la solución de un problema tan viejo que supongo yo que todavía queda 1 o 2 generaciones en caso de que entremos en serio al combate a la corrupción, antes de que la atmósfera en que se desarrollan los temas de la administración pública y los temas políticos puedan más o menos transcurrir en un marco de Estado de Derecho. Pero en fin, de nada a lo que tenemos ya hemos avanzado. Pues Lorenzo Meyer, te propongo que recuperemos el hilo de las cosas en función del tema del fiscal Santiago Nieto, porque, bueno, ¿quién ganará? Preguntas, ¿no? En el quién ganará, bueno, van varias cosas incluidas, pero en el inmediato momento que estamos viviendo, la gran pregunta es quién ganará si los opositores que han rechazado la destitución o intento de destitución del fiscal Santiago Nieto, o prevalece la decisión del encargado del despacho o de quien le haya pedido que destituyera al fiscal. ¿Cuál de las dos cosas va a prevalecer? Y en el quién ganará, ¿por qué no nos detenemos en esta parte de la historia? Te propongo, Lorenzo Meyer. Hay que recuperar lo que el fiscal en el limbo, ¿no? Llamémosle el fiscal en el limbo, le dijo a Héctor Gutiérrez en el diario Reforma. Esto que se publicó el miércoles pasado, porque esta es una historia que se empieza a contar de esta manera desde el miércoles pasado, cuando Reforma publica como su principal noticia el titular: presiona al fiscal por PRI Odebrecht. Solicitó Emilio Lozoya a la FEPADE que lo exonerara, es el informe que presenta. Y dice también esta nota: el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, presionó al fiscal Santiago Nieto para que declarara públicamente su inocencia e incluso le ofreciera una disculpa. En entrevista, el titular de FEPADE reveló que el exfuncionario le envió una carta para evitar que se le inculpara en el desvío de recursos para el PRI durante la campaña presidencial de 2012. La dependencia abrió en agosto pasado la carpeta de investigación tal para investigar si una parte de los $10 millones que habría recibido Lozoya en sobornos por parte de la brasileña Odebrecht fue destinada a financiar al tricolor. Y aquí la declaración del fiscal La Reforma. Dice el fiscal Nieto: me envió una carta diciendo que quiere que yo haga un pronunciamiento público sobre su inocencia y me envía su currículum, diciéndome quién es su papá, quién es su mamá, en dónde estudió. Nunca entendí esa parte, dice Santiago Nieto. Creo que esa carta refleja en gran medida la impunidad, es decir, el planteamiento de que soy una figura pública, la autoridad se tiene que disculpar. Esto es lo que me parecía particularmente grave, denunció Nieto, dice Reforma. Aseguró que la fiscalía a su cargo investiga indicios que arrojan un posible financiamiento de Odebrecht a campañas electorales del PRI e incluso prepara una acción penal en contra de quienes resulten responsables, que aquí está parte de la historia de lo que dijo Santiago Nieto al Reforma. Incluso prepara una acción penal en contra de quienes resulten responsables. Entre los elementos de la investigación hay cuentas ligadas a Lozoya y Odebrecht ubicadas en las Islas Caimán, Suiza y Brasil. Le pregunta Héctor Gutiérrez a Santiago Nieto en esto que se publicó el miércoles pasado: ¿hay indicios de uso electoral del dinero de Odebrecht? Se le cuestionó y contesta: tenemos información, estamos desarrollando la investigación hacia ese alcance. En este momento están los testimonios que se han rendido respecto al desvío o al uso electoral de los recursos. Y termina la nota de Reforma diciendo: Nieto estimó que estas investigaciones que tienen repercusión internacional deben señalar el camino a seguir de las autoridades encargadas de procurar justicia.
El caso Odebrecht es un caso paradigmático, dice Santiago Nieto en esta declaración del miércoles pasado. El caso Odebrecht es un caso paradigmático porque atacó a los sistemas electorales de varios países del continente. Entonces, es importante que se pueda mandar un mensaje de que este tipo de conductas bajo ninguna circunstancia van a ser toleradas o van a ser permitidas, dijo el fiscal. Pues todo esto lo dijo, acto seguido vino una decapitación o intento de, y ahí está tu pregunta, Lorenzo Meyer, en la que caben muchas cosas, incluyendo esto, ¿quién ganará? ¿Qué va a prevalecer? La decisión de un Senado y de los opositores de revertir una determinación que toma incluso alguien que no es estrictamente el Procurador General de la República, sino el encargado del despacho. ¿Qué va a pasar? Bueno, te propongo, Lorenzo, que escuchemos, para ir abonando a tu pregunta, que escuchemos a las voces que se van a ir presentando a lo largo de la mañana, precisamente porque la reunión de la Jucopo y la reunión de los legisladores estrictamente se va a detener en eso. Así que la moneda está en el aire, Lorenzo Meyer, pero de lo que estamos hablando es precisamente de estas declaraciones y de este alcance que podría tener o debería tener la investigación en una fiscalía especializada como esta, Lorenzo. Muy bien, Carmen. Escuchemos este nuevo capítulo que propones. Pues mira, vamos a una pequeña pausa, si te parece. Hacemos una pequeña pausa y regresamos en esta conversación con Lorenzo Meyer y seguimos abordando el asunto. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com.